Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes integrantes de comités de evaluación de las diferentes regiones de nuestro país. Soy César Garay Farfán y me acompaña Carlos Vaca Pacheco. Ambos somos especialistas de la Dirección de Evaluación del Ministerio de Educación. Hoy desarrollaremos una asistencia técnica en el marco de la evaluación del desempeño de cargos directivos de instituciones educativas. Bien, permítanme, por favor, compartir para poder dar inicio y explicar. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar a ustedes, integrantes de los comités de evaluación, precisiones sobre la determinación del cumplimiento de criterios valorados con la encuesta a docentes y la guía de observación de la institución educativa que pasan a cargo del comité de evaluación y respecto también al ingreso de los resultados de la evaluación en el aplicativo. Nuestro público objetivo son ustedes, integrantes de los comités de evaluación, a quienes corresponde recoger evidencia y determinar el cumplimiento de criterios valorados con la encuesta a docentes y la guía de observación de la institución educativa que pasan a su cargo. En ese sentido, hemos organizado esta asistencia técnica en 3 bloques. En el primer bloque, trataremos la determinación del cumplimiento de los criterios valorados con la encuesta a docentes, que pasan a cargo del comité de evaluación y cuyas precisiones y orientaciones las pueden ustedes encontrar en el anexo 6 del instructivo del comité de evaluación. Seguidamente, en un segundo bloque, trataremos la determinación del cumplimiento de los criterios valorados con la guía de observación de la institución educativa, que pasan a cargo del comité de evaluación. Estas precisiones, estas orientaciones y procedimientos lo encontramos en el anexo 7 del instructivo. Finalmente, tendremos un tercer bloque donde abordaremos el ingreso de la calificación de los criterios a cargo del comité de evaluación en el aplicativo proporcionado por el MINEDU. Como parte de la mecánica del trabajo, vamos a tener la resolución de 2 cuestionarios, ¿no? Uno al término del bloque 2 y un último al término del bloque 3, ¿no? Que en su momento vamos a dar a conocer. Muy bien. Antes de iniciar con el primer bloque, les pido a todos ustedes, por favor, en el chat, ustedes van a encontrar un enlace para que puedan registrar su asistencia. Háganlo, por favor, en este momento, registren su asistencia, todos ustedes, y nosotros vamos a continuar con el desarrollo. Determinación del cumplimiento de criterios valorados con la encuesta docentes que pasan a cargo del comité de evaluación. Anexo 6. En lo referido al recojo de evidencias, el comité de evaluación emplea esta herramienta y vamos a ver a lo largo de la explicación que nos estamos refiriendo al cuestionario, ¿sí? Al cuestionario de consulta a docente. Es decir, el comité de evaluación entonces va a emplear esta herramienta cuando la determinación del cumplimiento de los criterios valorados con la encuesta docentes pasan a su cargo, debido a una de las razones que presentamos ahí, como por ejemplo, cuando no se cuenta con información para determinar el cumplimiento de los criterios valorados con este instrumento, por razones que el MINEDU ha considerado justificadas, ¿no? Y que oportunamente no se les ha hecho conocer. También cuando no se cumplió con la cantidad mínima exigida de encuestas aplicadas, ¿no? Estas cantidades mínimas las encontramos en el anexo 5 del instructivo para el comité de evaluación, ¿no? Ahí establece una serie de cantidades y que cuando no se alcanzó la cantidad mínima es otra de las razones por las cuales pasan a cargo del comité de evaluación. También, cuando no se pudo realizar el cálculo debido a que la cantidad de respuestas válidas por parte de los encuestados es igual a 0. Y cuando no fue posible contar con al menos 2 encuestas respondidas por el tamaño de la institución educativa. Ahora bien, estamos hablando de los criterios que pasan a cargo del comité de evaluación, ¿no? Criterios asociados al instrumento de la encuesta docentes, que, como sabemos, el comité de evaluación lo que aplica es el formato de consulta docentes. Este formato de consulta docentes consta de 2 secciones. Como pueden ver ustedes ahí,
una primera sección sobre la gestión de la institución educativa y la segunda sección sobre el directivo evaluado, ¿no? Sea el caso del director que está siendo evaluado o también el caso del subdirector que está siendo evaluado. Para ambos casos, ¿no? Se van a presentar las subdimensiones que correspondan a cada una de las tres dimensiones. Ahí vemos nosotros las subdimensiones que corresponden trabajar y también a su costado vemos un conjunto de criterios. ¿Qué significa eso? Significa que estos criterios que estoy mostrando en esta columna son los criterios que necesitan tener un cumplimiento o no cumplimiento. Es decir, en el aplicativo hay un espacio ahí para que ustedes finalmente coloquen un cumple o un no cumple. Pero para recoger, para poder determinar si cumple o no cumple estos criterios, ¿no? Ustedes necesitan una información. ¿Cuál es esa información? Es la que se obtiene de la aplicación del cuestionario, es decir, del formato de consulta docentes. Este formato de consulta docentes consta de un conjunto de preguntas. Y este es lo que ustedes están viendo, les va a servir bastante. Porque si ustedes quieren valorar, por ejemplo, estos criterios que ustedes lo ven juntos ahí, aparecen juntos porque son criterios que progresan. Al costado ven las preguntas. Con estas preguntas son suficientes para poder, luego de la aplicación de un algoritmo, determinar si cumple o no cumple. Vamos a ser un poco más ilustrativos un poco más adelante cuando presentemos un ejemplo. Igual, miren aquí, para el criterio D3, S10, C2, es D3 es dimensión 3, S10 subdimensión 10 y C2 criterio 2. En ese caso, con la pregunta 13 es suficiente para poder, luego de hacer el algoritmo, determinar si cumple o no cumple. Entonces, esta tabla es bastante importante que ustedes lo tomen en cuenta. Si no me equivoco, está en la página 163 del instructivo para el comité de evaluación, ¿no? Todo, en este momento, estamos haciendo precisiones con respecto al anexo 6. Luego tenemos justamente el cuestionario, ¿no? Que es el formato de consulta docentes, el cual ustedes como comité de evaluación han utilizado. Lo estamos presentando ahí. Como ustedes pueden ver, hay sección donde lo que se requería son información tanto de la institución educativa como datos de la aplicación, ¿no? Y continuaba con las secciones que mencioné, ¿no? Una primera sección que indicamos es sobre la gestión de la institución educativa. ¿Qué se encontraba ahí? Ahí se encontraban no solamente las preguntas, sino que ahí adelante con negrita ven ustedes algunas indicaciones para que les sea un poco más fácil poder aplicar este recojo de información. En este ejemplo, por ejemplo, que es muy parecido a varios, ustedes van a encontrar una pregunta. En este caso, hemos puesto la primera pregunta que dice, la lectura es para que ustedes sepan, y esto ya lo han hecho, ¿no? Donde ustedes leen y le indican que tienen que responder con sí o no. Por ejemplo, en este caso, durante los últimos 12 meses, recibió orientaciones por parte de la institución educativa, en el caso de EBR, para la elaboración de su programación anual. En el que si fuese el caso de un EVA, en lugar de institución educativa, mencionan ustedes SEBA, o en el caso de EBE, mencionan SEBE, ¿no? Pero aquí la pregunta va dirigida a si recibió o no recibió orientaciones. Las respuestas serían sí o son no. Si la respuesta es sí, pasan a la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta 2 está referida a la utilidad de estas orientaciones. Pero en caso, en la pregunta 1 sea no, ya no se pasa a la segunda pregunta, ¿no? Por eso hay una nota que dice, es para la persona que aplica la encuesta o la consulta a docentes, perdón. Si el docente responde no, pase a la pregunta 3. Y así como esta forma en que se están presentando las preguntas, hay varias que tiene el cuestionario, ¿sí? ¿Dónde encontramos este formato? Lo encontramos en el anexo 6, exactamente en la página 165. También encontramos en el mismo anexo, más adelante, luego del formato de consulta docentes, encontramos todo lo referido a la determinación del cumplimiento de los criterios evaluados. Es decir, la forma en que ustedes finalmente, una vez que ya recogieron toda la información, pueden, la operación que tienen que hacer ustedes o el procedimiento que tienen que seguir para determinar si este criterio le van a colocar cumple o le van a colocar no cumple. Entonces, ¿esto en qué momento se hace? Una vez
que se haya culminado con la aplicación de todas las consultas programadas a los docentes del nivel en el caso de educación básica regular o de la institución educativa en el caso de EVA y EVE, ¿no? Ahora, esta evidencia que se recoge es la que va a servir como insumo para que ustedes puedan determinar el cumplimiento de los criterios. Y se presenta, en primer lugar, dando a conocer los criterios. Aquí aparecen 3 criterios juntos porque son criterios que progresan en este ejemplo, ¿no? Y después van a encontrar los indicadores, los medios de verificación, la fórmula, para que ustedes puedan guiarse. Creemos que una mejor manera de poder explicar esta parte es a través de una situación. Vamos a ponernos en un ejemplo donde ustedes tengan que determinar el cumplimiento de los criterios en base a una información que le damos. Este es un ejemplo. Dice así: el comité de evaluación recoge en una institución educativa de educación básica regular que cuenta con 2 niveles, información mediante la consulta a docentes de los siguientes directivos a evaluar. Tenemos el caso del director Aníbal Roberto Díaz, es el director de la institución educativa. También Ofelia Teresa Lazo, que es la subdirectora de primaria, y de Augusto Luis Osorio, subdirector de secundaria. Entonces, tenemos una institución que tiene 2 niveles, donde tenemos a 3 directivos sujetos a evaluación. Abajo se presentan primaria con resultados de la pregunta 5 y la pregunta 6, y secundaria también con los resultados de ambas preguntas. ¿Y qué nos solicitan? ¿Qué nos piden? Se pide, aquí abajo, se pide determinar para cada uno de los 3 evaluados, en este caso se quiere determinar tanto para el director como para los 2 subdirectores, el cumplimiento o no cumplimiento de estos 3 criterios, el D1, S3, C2, D1, S3, C4 y D1, S3, C7. Estos 3 criterios tratan sobre la utilidad de las acciones para el fortalecimiento de las competencias docentes. Permítanme, entonces, ya ustedes ya saben lo que se desea, es justamente determinar si cumplen o no cumplen estos criterios. Ya hay una información que se ha obtenido, es la que ustedes están viendo aquí, tanto para primaria como para secundaria. Pregunta: si necesito determinar el cumplimiento de estos 3 criterios, ¿cómo sé cuáles son las preguntas asociadas a estos 3 criterios, ¿no? ¿De dónde lo obtengo? ¿Recuerdan que hace poco vimos eso? Página 163, si no me equivoco, ¿no? Ahí están las preguntas. Entonces, ahí decía, para estos 3 criterios se requieren contar con los resultados de la pregunta 5 y la pregunta 6. Es por eso que aparecen estas 2 preguntas. ¿Y por qué aparece primaria y secundaria? Porque se trata de directivos que son evaluados en primaria, directivo que se evalúa en secundaria, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos en la pregunta 5 resultados. El 12 significa que se ha aplicado la consulta a 12 docentes. Sus resultados son sí, dijeron 10, es decir, sí han recibido acciones de fortalecimiento, 10. 2 señalan que no recibieron acciones de fortalecimiento y en blanco tenemos 0, por eso hay 12. Pero ojo, para la pregunta 6 está referida a la utilidad de esas acciones de fortalecimiento. Entonces, solamente van a responder en este caso los que dijeron que sí recibieron acciones de fortalecimiento. Es por eso que el total de la pregunta 6 es 10, que coincide con el total de sí de la pregunta 5. Entonces, luego tenemos cantidades que hemos puesto, ¿no? Para completar el cuadro y a modo de ejemplo. Lo mismo en el caso de secundaria, ¿no? Ustedes pueden ver que de un total de 27 docentes que han sido consultados, ¿no? 22 dijeron sí, 3 dijeron no, 2 en blanco no respondieron. Y es por eso que en la pregunta 6 el total es 22. Esos son los totales porque trabajamos con todos los que dijeron sí. Muy bien, ya tenemos la información. Ahora necesitamos la fórmula, ¿no? El algoritmo para poder calcular. Y lo encontramos aquí. ¿Dónde está esto que estamos mencionando? ¿Dónde lo encontramos? En el anexo 6, ¿no? Del instructivo para el comité de evaluación. Todo sale ahí. Entonces, estos 3 criterios cuentan con 2 indicadores.
¿sí? Entonces tendremos que obtener los resultados del indicador 1 y del indicador 2. Recuerden, si un criterio tiene dos indicadores, entonces, para que se cumpla el criterio, necesariamente tiene que cumplirse los dos indicadores, tal como vamos a presentar aquí. Aquí tenemos el primer indicador que nos dice, menos del 50% de los docentes encuestados indican que no recibieron acciones de fortalecimiento de competencias docentes por parte de la institución educativa en los últimos 12 meses. ¿Sí? Entonces, se aceptan que un grupo pueda decir que no recibió, ¿no? Pero en general hay que cumplir este indicador. Y para poder determinar cuál es el índice que encontramos, aquí está una fórmula que nos dice que el indicador se calcula de esta manera. P1 es igual a B sobre A más B, donde A es la cantidad de respuestas sí y B es la cantidad de respuestas no, de la pregunta 5, ¿no? Porque la pregunta 5 trata sobre si recibieron acciones de fortalecimiento. Lo que ustedes ven en el cuadro que estoy mostrando, primaria y secundaria, lo que hemos hecho es trasladar la misma información que pusimos en la diapositiva anterior, ¿no? Recuerdan que para la pregunta 5, en el caso de primaria, 10 dijeron sí, 2 dijeron no. Hemos trasladado. Y en el caso de secundaria, para la pregunta 5, 22 dijeron sí y 3 dijeron no, es decir, que no habían recibido acciones de fortalecimiento. Muy bien. ¿Qué hacemos? Recuerden ustedes, donde estoy apuntando aquí, para el caso del subdirector de primaria, acá están los 10 que dijeron sí. Para el caso del subdirector de secundaria, acá están los 22 que respondieron sí a la pregunta. Y en el caso del director, al ser director de la institución educativa, entonces le corresponde la suma de ambos. Es decir, 10 más 22, 32. El valor de A para el director es de 32. En el caso de las respuestas no en la pregunta 5, para el subdirector de primaria, 2 docentes respondieron que no, 3 docentes respondieron que no en secundaria, y para el director es 2 más 3, 5. Ya tenemos el valor de B para el director. Lo que hemos hecho aquí es obtener los valores. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo del indicador. Y para este cálculo del indicador nos apoyamos en la fórmula que nos dice B sobre A más B. Veamos el caso del director. ¿Cuánto es B? 5. ¿Cuánto es A más B? 32 más 5. 32 más 5, 37. Por lo tanto, tengo un 5 sobre 37. Hacen la división y aparece, aquí está. Sale 0,135. ¿No? Eso es lo que colocamos aquí. Esa misma fórmula la aplicamos para el subdirector de primaria. En este caso es B sobre A más B, igual. Es decir, 2 sobre 10 más 2. 2 sobre 12. Si ustedes también pueden hacer con su calculadora en este momento, les debe salir 0,166. Y en el caso del subdirector de secundaria, tenemos que B es 3, B es 3 y A más B es 22 más 3, es decir, 25. 3 sobre 25 es 0,120. Muy bien, ya tenemos este cálculo del indicador 1. Para el indicador 1. Entonces ya lo dejamos ahí un momento porque ahora necesitamos calcular el indicador 2, ¿sí? Y cuando tengamos estos dos insumos, recién determinaremos si cumple o no cumple cada uno de los criterios. Entonces vamos a ver el indicador 2. Para el indicador 2, lo que ustedes ven aquí es justamente como está redactado el indicador. Lo encuentran ustedes en el mismo anexo 6. También lo encuentran, como no, en el anexo de la norma técnica. ¿Qué dice? Para el criterio D1, S3, C2, el indicador 2 dice, el puntaje promedio obtenido de las respuestas de los docentes encuestados a las preguntas sobre la utilidad de las acciones de fortalecimiento de competencias docentes recibidas por parte de la institución educativa en los últimos 12 meses, este es importante, es mayor o igual que 1,6.
El siguiente criterio es un criterio que progresa, ¿no? Es un poco más exigente y trata de lo mismo, solo que esta vez el puntaje promedio esperado es que sea mayor o igual que 2. Y en el último caso, el criterio D1, S3, S7, mucho más exigente todavía, ¿no? Es lo mismo, el puntaje promedio obtenido de las respuestas de los docentes encuestados a las preguntas sobre la utilidad de las acciones de fortalecimiento de las competencias docentes recibidas por parte de la institución educativa en los últimos 12 meses es mayor o igual que 2,5. Aquí abajo vemos la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que nosotros necesitamos aplicar y aquí están los valores A, B, C y D, ¿no? Donde A es cantidad de respuestas nada útiles, B cantidad de respuestas poco útiles, C cantidad de respuestas útiles y D cantidad de respuestas muy útiles. Entonces, con esa información, lo que hemos hecho aquí es trasladar los resultados de la pregunta 6, ¿no? Esto resulta en la pregunta 6, este ya es su consolidado, ¿no? Luego de ustedes haber hecho la consulta docente de todos, lo que han hecho es sumar, ¿no? Cuántos han respondido nada útiles, cuántos respondieron poco útiles, cuántos útiles y así, ya tienen su consolidado. Entonces, aquí está lo de primaria y aquí están los resultados de secundaria. ¿Qué corresponde? Miren ustedes, colocamos los 3 cargos porque son 3 directivos que son sujetos a evaluación. Y vamos a encontrar los valores de cada uno de ellos. Vamos a empezar con el de primaria, luego con el de secundaria y recordemos que en el caso del director siempre va a ser la suma de los resultados de ambos. En este caso, primaria es 1, ¿por qué? Porque respuestas nada útiles, que es el valor A, dice 1. Aquí está el 1. Aquí está 1, 2, 3, 4. A modo de ejemplo, ¿verdad? Igual, 1, 2, 3, 4 para los valores A, B, C y D. En el caso de secundaria, nada útiles 1, poco útiles 5, útiles 15, muy útiles 1. 1, 5, 15, 1. Aquí está 1, 5, 15, 1. Solamente estamos trasladando la información. Y ahora sí, para el caso del director sí tenemos que sumar. Resultado obtenido de primaria 1 más 1 de secundaria 2. En el caso de las respuestas del valor de B, poco útiles, es 2 de primaria más 5 de secundaria. Acá están los 7. En el caso de cantidad de respuestas útiles a la pregunta 6, es 3 de primaria más 15 de secundaria. Aquí están los 18. Y en el caso del valor de D, que corresponde a la cantidad de respuestas muy útiles, es 4 de primaria más 1 de secundaria, total 5. Muy bien. ¿Qué toca ahora? Lo que toca es hacer el cálculo con esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula parece un poquito complicada, pero es bastante amigable. Veamos aquí. Miren, la fórmula me dice 0 por A. Vamos a empezar con el cargo del director, ¿sí? En el cargo del director, ¿cuál es el valor de A? 2. Si me dicen 0 por A, es 0 por 2. ¿Y cuánto es 0 por 2? 0. Bien, seguimos. Más 1 por B. Para el director, ¿cuánto es B? 7. 1 por 7, 7. Muy bien, tenemos 7. Más 2 por C. ¿Cuánto es C? 18. 2 por 18, 36. Tenemos 7 más 36. Y seguimos con 3 por D. D es 5. 3 por 5, 15. Entonces tenemos 7 más 36, 43. 43 más 15, 58. ¿Sí? Entonces 58 lo dejamos en el numerador. Y el denominador no es otra cosa que la suma de los valores de A más B más C más D. Es 2 más 7, 9. 9 más 18, 27. 27 más 5, 32. 58 en el numerador sobre el denominador que me sale 32. Ustedes hacen la división y deben obtener el cálculo del indicador 2 para el director, que en este caso es 1,812. Aplican el mismo procedimiento para el subdirector, la misma fórmula, solo que con estos valores que estoy mostrando. 1 para A, 2 para B, 3 para C y 4 para D. ¿Sí? Muy bien, entonces aplicamos. 0 por A es 0 por 1, 0. Más 1 por B, en este caso 2. 1 por 2, 2. Más 2 por C. C es 3. 2 por 3, 6. 2 aquí, más 6 acá, y ahí tenemos 8. ¿Sí? Más 3 por D. 3 por 4, 12. 8 más 12 es 20.
20 como numerador y como denominador la suma de 1 más 2 más 3 más 4, que da 10. 20 sobre 10 es 2, ¿no? 2,000 si queremos, ¿no? Entonces ya tenemos el cálculo del indicador 2 para el subdirector de primaria. Y para el subdirector de secundaria seguimos el mismo procedimiento y obtenemos 1,727. Ya tenemos los resultados del cálculo del indicador 2. Ahora vamos a juntar, ¿sí? Lo que nos salió para el indicador 1 y lo que nos salió para el indicador 2, y a partir de eso vamos a determinar. Aquí está. Aquí están los cargos. Aquí están los resultados que obtuvimos para el indicador 1, los resultados que obtuvimos para el indicador 2. Y aquí está algo muy importante, que es la determinación del cumplimiento de criterio, ¿no? Entonces, son los indicadores los que nos van a decir si se alcanza o no. Y acá tenemos los 3 criterios que tenemos que obtener su cumplimiento o no cumplimiento. Estos ya son los resultados que salieron. Vamos a empezar con el primero para que todos tengamos muy claro cómo sale. Para el caso del director, y para este primer criterio, el D1, S3, C2, vamos a ver esta regla que está aquí. Para el criterio D1, S3, C2 se tiene que cumplir lo que está en el primer rectángulo rojo, ¿ya? El primer rectángulo que está con borde rojo. Entonces, los datos son estos que estoy mostrando, los dos primeros. Veamos, nos dice, el indicador 1 se cumple cuando P1 es menor que 0,5. En este caso, ¿cuándo es P1? Es 0,135. ¿Es menor que 0,5? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, el primer indicador sí se cumple para el caso del director. Veamos el indicador 2. Nos dice, el indicador 2 se cumple cuando el promedio obtenido en P2 es mayor o igual que 1,6. ¿Cuánto salió? 1,812. ¿Es mayor que 1,6? Sí. Como se cumple el indicador 1 y se cumple el indicador 2, en este caso, este criterio D1, S3, C2 se cumple. Por eso aquí aparece cumple. Es progresivo, dijimos, ¿verdad? Entonces vamos con el otro criterio, el D1, S3, C4. ¿Cuál es la determinación del cumplimiento de criterio? Ya no es este cajoncito, ¿no? Sino es el segundo, porque corresponde a ese criterio, ¿sí? ¿Qué nos dice? El indicador 1 se cumple cuando P1 es menor que 0,5. Muy bien, seguimos con el director. 0,135. ¿Es menor que 0,5? Sí es menor. Muy bien. Y el indicador 2 se cumple cuando el promedio obtenido en P2 es mayor o igual que 2. En este caso, ¿cuánto salió? 2. Por lo tanto, es igual. Sí cumple. También, ¿verdad? Perdón. En el caso del director, me estaba yendo al subdirector. En el caso del director tenemos 1,812. Casi no llega a 2. Como no llega a 2, entonces este indicador no lo estaría cumpliendo. Entonces, en el caso del director, cumple el indicador 1, pero no cumple el indicador 2. Por lo tanto, este criterio, el D1, S3, C4, no lo cumple. Y como esto progresa, se entiende que el siguiente criterio es más exigente. Si no cumplió el criterio 4, tampoco cumple el criterio 7. Pero ustedes lo verifican. Lo verifican con este rectangulito que está al final, donde nos dice, ahora sí, que el P1 debe ser menor que 0,5. Eso sí se cumple. Pero el P2 debe ser mayor o igual que 2,5. No, acá es 1,812. No cumple. Por lo tanto, aparece que no cumple. De esta forma, se debe obtener también para el caso del subdirector de primaria, ¿no? Veamos más rápido solamente el de subdirector de primaria porque es el mismo procedimiento. Tenemos que utilizar esta misma determinación del cumplimiento. Para el caso del subdirector de primaria, a ver, P1 es menor que 0,5. ¿Cumple? Aquí me sale 0,166. Sí cumple porque es menor que 0,5. Muy bien. Después, indicador 2. Se cumple cuando el promedio obtenido en P2 es mayor o igual que 1,6. ¿Cuánto salió? 2. ¿Es mayor o igual que 1,6? Sí. Como se cumplen los dos indicadores, también se cumple, entonces se cumple este criterio. Ahora, en el rectángulo que está al centro, nos dice igual. El indicador 1 es igual para todos, ¿no? Que sea menor que 0,5. Si cumple, y el indicador 2 es el que marca la diferencia, nos habla de que P2 es mayor o igual que 2. En este caso es igual que 2. Es por eso que este segundo criterio, el criterio D1, S3, S4, también lo cumple. Y el progresivo, el que progresa, es el criterio 7. En este caso, cumple el primero, ¿sí? Porque es menor que 0,5, pero no cumple el segundo. ¿Por qué? Porque aquí ya la exigencia es que P2 sea mayor o igual que 2,5 y aquí solamente tiene 2.
Este mismo procedimiento se hace para el caso del subdirector. ¿Y qué obtienen ustedes? Obtienen estos cumplimientos y no cumplimientos de estos 3 criterios para cada uno de los directivos. Esto que aparece aquí es lo que finalmente va a ir al aplicativo. Esto que estoy mostrando es lo que ustedes van a registrar en la ficha y luego, obviamente, van a ingresar al aplicativo. Para todos los casos de los diferentes criterios, van a encontrar ustedes en el anexo 6 las orientaciones de cómo determinar el cumplimiento. Lo primero que tienen que hacer ustedes, una vez que ya tienen la evidencia, es hacer los consolidados de cada una de las preguntas. Luego trabajan con ese consolidado y aplican las diferentes fórmulas que se presenten. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Muy bien. Y la otra parte es ya ahora estamos con la determinación del cumplimiento de criterios valorados con la guía de observación que pasan a cargo del comité de evaluación. Todo lo referido a guía de observación lo encuentran ustedes en el anexo 7 del instructivo para el comité de evaluación. Aquí, en cuanto al recojo de evidencias, los criterios valorados con la guía de observación de la institución educativa se encuentran a cargo del Minedu. Sin embargo, cuando no se cuente con la información que determine su cumplimiento debido a razones que el Minedu ha considerado justificadas, el comité de evaluación debe calificar dichos criterios recogiendo la evidencia que estime necesaria, en la línea, claro está, de las orientaciones brindadas en el anexo 7 del instructivo para el comité de evaluación. Igual que en el anexo 6, para el anexo 7 ustedes también van a encontrar aquí todos los criterios, ¿no?, que se valoran a través de la guía de observación, ¿sí?, para cada las dimensiones que están asociadas a él. En el caso de la subdimensión 2, monitoreo de la práctica pedagógica en el aula, no se considera en la evaluación del desempeño de los directores con aula a cargo o dictado de clases, ¿sí? Por su parte, la subdimensión 10, matrícula y preservación del derecho a la educación, no se considera en la evaluación del desempeño de los subdirectores, solamente en el caso de los directores. Bien, aquí lo que se podría presentar para el recojo no deben tener ningún inconveniente o deben haber tenido ningún inconveniente. Solamente hay un criterio que quiero acá sí poner énfasis, es el criterio D3, S8, C6, ¿no?, que dice, ante situaciones que afecten la seguridad de los estudiantes, el personal de la institución educativa interviene. Para poder valorar este criterio, ¿no?, que aparece que se necesita como insumo, dos de las partes que aparecen en la guía de observación, es el ingreso de los estudiantes y el recreo. ¿Por qué? Porque ahí se observan las diferentes situaciones que se puedan presentar, pero más allá de eso, la intervención que haga el personal de la institución educativa. En ese sentido, para este criterio, dado que no hay en este momento recreo, no están los estudiantes en las instituciones educativas, el anexo 7 ha previsto ya cómo determinar el cumplimiento. ¿Y qué nos dice? Nos dice que para este criterio, el procedimiento para valorar el indicador es la revisión del criterio D3S8C5. Este criterio, el D3S8C5, ya tiene un cumple o un no cumple, porque este criterio, ustedes en una entrevista al directivo, el directivo ha tenido la oportunidad de dar muestra, de presentar las evidencias, de responder las preguntas que ustedes han formulado, ¿no? Porque finalmente de lo que trata este criterio es ver la gestión, la organización del directivo para estos casos, ¿ya? Entonces, si ustedes pusieron un cumple en el criterio D3S8C5, en la misma línea también para el criterio D3S8C6 pondrán. Caso contrario, si así o no cumple, también irá no cumple, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente es en este caso? En los demás casos es recojo de información que se puede obtener siempre, obviamente, visitando la institución educativa y a través del informante. ¿Quién es el informante? El director o persona encargada con documento. Pero hasta ahí es un trabajo de evidencias, de recojo. Lo que viene ahora también es este recoge de evidencias, es información, ¿no? La información que tiene que traducirse finalmente en un cumple o en un no cumple. Y para esto, y nada mejor que a través de un ejemplo de recojo de evidencia, voy a ceder a Carlos Vaca para que sea él
quien pueda explicar mucho mejor. ¿Sí? Un segundo. Bien, buenas tardes. Vamos a ver el ejemplo para el recojo de evidencia y determinación y cumplimiento de criterios. Para un caso en el que ha habido o hay información recogida por el comité a través de lo que se orienta en el anexo 7 del instructivo, y también cuenta con información que ha recogido el aplicador externo. Eh, Veamos este ejemplo. Una institución educativa integrada de 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, tiene los siguientes directivos evaluados. Hay un director o una directora, María Ofelia Esteves, y un subdirector, José Luque Arrieta, ¿no?, del nivel primaria. El comité de evaluación ha recogido la siguiente información. Esta es la información que el comité ha recogido según lo señalado en el anexo 7 del instructivo. Pero sin embargo, hay información adicional que ya en su momento les voy a mostrar de dónde se puede recoger esta información, que es en la guía de observación aplicada por el aplicador externo, lógicamente. Se cuenta con la siguiente información. Se ha recogido información de primaria y de secundaria. Estos son los datos que están en la guía de observación, en la pregunta 66 de la guía de EBR. Esto es de primaria, porque la aplicación se hace por cada código modular, por cada nivel educativo, en caso de EBR. Lo que nos piden es determinar para los directivos evaluados el cumplimiento del criterio D1, S1, C1. En la IE se desarrollan acciones para que los docentes cuenten con la planificación de las experiencias de aprendizaje. Son dos criterios muy similares, porque el D1, S1, C1 es muy similar al D1, S1, C3. El procedimiento es bastante similar. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Que tengo información recabada por el comité y tengo información recabada por el aplicador externo. Esto ocurre cuando ha ocurrido en ese nivel, en el nivel inicial en este caso, puede haber ocurrido una aplicación parcial. Por una coyuntura del momento no se ha recogido parte de la información, entonces el comité ha sido notificado y el comité ha ido y ha recogido la información en el formato que se le ha proporcionado. También se puede dar el caso en el que se contaba con 2 niveles y un tercer nivel no estaba, digamos, incluido dentro de la evaluación que sí le correspondía al director. Entonces, también hemos generado que el comité sea notificado y recoge esta información. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora es cómo se integran esta información, porque una vez que ya un nivel el comité de evaluación ha recogido información de uno de los niveles para el cálculo del director, sobre todo esto ocurre en el caso del director de la institución educativa, se tiene que desarrollar el cálculo exterior al aplicativo y luego ingresar en el aplicativo el resultado de la valoración del criterio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el anexo 7? El anexo 7 para este criterio nos dicen que se realiza mediante esa fórmula A sobre A más B. ¿Qué cosa es A? A es la cantidad de secciones con respuesta sí, y B es cantidad de secciones con respuesta no. Veamos a qué se refiere con esto. Voy a retroceder un poquito. Aquí, miren acá. Este es el formato, dice, hay respuestas sí y respuestas no en esto. ¿Pero qué cosa es sí? Sí presenta la planificación de la experiencia de aprendizaje que cumple con las condiciones en su defecto. Se presenta un documento de justificación que tiene lo requerido, sí o no. O sea, aquí hay dos cosas. Se cuenta con la experiencia de la planificación de experiencia de aprendizaje, o hay acciones que ha desarrollado el directivo para que justifican el hecho de que el docente no tenga. Hay un compromiso del docente, hay un memo de recordatorio que debe cumplir con la entrega de esta planificación. O sea, hay acciones que el directivo ha desarrollado. El no sería cuando no tenga el docente y el directivo no ha realizado acciones para que el docente cuente con esta planificación. En el caso de la guía de observación, tenemos ahí varias, estoy hablando de la columna F, la señalo, y la columna G. En la columna F está el sí claro, el sí está contundente.
pero no acompañado con un código de justificación 1, con un código de justificación 5, bueno, puede haber un 2, 3, 4, 5, son 5 códigos, si vemos la guía de observación. Pero aquí el hecho, la justificación 1, 2, 3 y 4 corresponden a acciones que ha desarrollado el directivo para que el docente cuente con esta planificación. Eso quiere decir que el no con justificación 1, 2, 3 o 4 sería equivalente al sí de esta tabla. Porque aquí está toda la descripción, ¿no? Es el sí contundente y el sí cuando el docente no tiene y ha presentado la justificación porque hay esa omisión de parte del docente en el cumplimiento de esa experiencia. Entonces, eso es lo primero que debemos realizar. O sea, primero debemos identificar qué cosa es A y qué cosa es B, las dos variables, nivel por nivel. Esta tabla nos va a ayudar. Ahora, pero antes hay que mirar también cuál es la determinación de cumplimiento de criterio. El criterio se cumple si el resultado del cálculo, de este cálculo, del indicador es igual o mayor que 0,8. Entonces, si este resultado es 0,8 o más, entonces diremos que cumple. Si es menos que 0,8, diremos que no cumple. Entonces, en inicial dice que hay 3A y 2B. Veamos si es cierto. En inicial tenemos aquí 1, 2, 3 sí, el sí es A, lógicamente, y 2 no, que va a la variable B. En primaria dice 9A, 1B. Esta información es la que nosotros vamos a sacar a partir del instrumento. Entonces nos vamos a tener el instrumento. ¿Qué es lo que vamos a contar? Para A vamos a contar todas las respuestas sí y también las respuestas no con código de justificación 1, 2, 3 o 4. Solamente dejamos para la variable B, o sea, para el no total, aquellas que digan respuesta no con código de justificación 5. Entonces aquí contamos, es más fácil contar los no 5, ¿no es cierto? Como una técnica, aquí hay un no 5, son 10 aulas, ¿no es cierto? 10 aulas, hay un no con código 5, que sería la para la variable B, y hay 9 que irían para la variable A. Por eso es que aquí tenemos 9 en A y 1 en B. De manera similar para secundaria. Para secundaria, nuevamente vamos aquí a la parte secundaria, pregunta 66, y vemos aquí algo peculiar. Hay una fila en blanco. ¿Cuándo ocurre una fila en blanco? Ocurre cuando no se ha podido inspeccionar una de las aulas, en ese momento no se ha podido recabar información de esa aula y es válido que esté en blanco. En este caso, nuestro universo serían solamente las aulas que tienen datos, que serían 9. Aquí tenemos en esta columna, estamos hablando de columna FG, ¿no? Tenemos 1, 2, esto también cuenta como un A, 3, 4, 5, este no cuenta, 6 y 7. 7 valores, 7 ocurrencias para la variable A y para la variable B tenemos 2. Entonces, lo que tenemos aquí en A7 y en B2. Hacemos una suma total, ¿por qué? Porque como vamos a calcular esto para el director se calcula con toda la información de los 3 niveles que están bajo su cargo, ¿no? Total de A 19, total de B 5. Luego vemos para el subdirector, bueno, vamos a hacer esto como un ejercicio para el subdirector, porque lógicamente si hay información para el nivel primaria, es probable o es casi seguro que el aplicativo para el subdirector ya lo calculó. Para quien no ha calculado es para el director, porque le faltaba esta información, la información de inicial. Entonces, para el subdirector, el 9A, 1B, el cociente, la fórmula es cantidad de A's, que son 9, sobre la suma de A más B. Sería 9 más 1, 10, 9 décimos, que es 0,9. Para el director, hacemos con la suma total, que es 19A y 5B, valor de 5B, 19 sobre, 19 más 5 sería 19 sobre 24, y esto es 0,79. Una vez que tenemos estos valores, vamos al criterio. ¿Cuándo se activa el cumplimiento? Cuando es 0,8 o más. En este caso es 0,9. Es más que 0,8. Por lo tanto, para el subdirector, él cumple.
Mientras que para el director o la directora en este caso, el cociente sale 0,79. Aquí tenés necesario que manejemos los números como salen, ¿no? No vamos a aproximar, porque no hay nada que nos diga aproxima, ¿no? Nosotros tenemos el 0,79 y ese número 0,79 está muy cercano al 0,8, pero no lo iguala ni tampoco lo supera. Entonces, para el director o la directora sería este criterio no cumple. Entonces, lo que tenemos aquí, lo que acabo de mostrarles, cómo es que tenemos que integrar la información que ha recabado el aplicador externo con la información que ha recabado el comité para hacer el cálculo. Ya las orientaciones del cálculo, si ustedes se dan cuenta, esta fórmula ya corresponde al anexo 7. Una vez que el comité de evaluación interviene para recabar evidencia, entonces estamos nosotros en el marco de lo orientado en el anexo 7. Y esa es digamos, el anexo que nos va a orientar. Porque sí, hay comités que preguntan, no, hay fórmulas acá y también hay fórmulas en el capítulo 7, ¿no? Pero ya el capítulo 7 son para las que he usado el aplicativo para hacer el cálculo. Pero una vez que ya nosotros como comité hemos recogido información, ya estamos, si es la información de la consulta docente, si estamos hablando del anexo 6, y si es de la guía de observación, estamos hablando del anexo 7. Eh, Antes de ver lo que son las precisiones sobre el ingreso de resultados de la evaluación en el aplicativo, vamos a responder un cuestionario breve, el cuestionario número 1 que se va a compartir con ustedes a través del chat. Para eso le vamos a brindar unos minutos para que ustedes puedan responder a estas preguntas. Es necesario recordarles que registren su asistencia a esta sesión. El enlace también se encuentra en el chat. Cada cierto tiempo se está publicando el enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia. Entonces, damos algunos minutos, 2 minutos que estaría bien para que puedan... Sí, ya está publicado el cuestionario número 1. Bien, ahora continuamos. Lo que vamos a ver en este momento son las precisiones sobre el ingreso de resultados de la evaluación en el aplicativo. Eh, ya ustedes han interactuado con el aplicativo ya se encuentra operando, ya está en condiciones de recibir las calificaciones que ustedes puedan ingresar. Para acceder a él requieren lógicamente un usuario y contraseña de integrante del comité de evaluación. Esta información es además decirles que es una información personal e intransferible, no se puede compartir con nadie ni encargar a nadie que ustedes son 3 integrantes y hay que guardar con bastante celo lo que corresponde al usuario y contraseña para el aplicativo. El ingreso de los resultados en el aplicativo, producto del trabajo consensuado, ya eso creo que es parte de la asistencia técnica que hemos tenido en los primeros momentos de la evaluación, que la calificación de cada criterio es una situación de consenso, a excepción, claro, lógicamente me va a decir, pero consenso, estamos hablando de las calificaciones en general, porque aquellas que ya tienen un procedimiento y una fórmula, ahí habla lo numérico, ¿no? Pero en las otras calificaciones, a lo que hablan son las evidencias, habla la respuesta y qué tanto estas evidencias se pegan hacia lo que indica el indicador, valga la redundancia, ¿no? Y esto es una decisión colectiva del comité de evaluación y esa decisión colectiva figura en acta y esta se ingresa en el aplicativo. Bueno, se requiere su número de usuario, sus usuarios, la contraseña, el código de la imagen que está y presionar a ingresar, ¿no? Aquí es necesario recordarles que si hay un tema de olvido de la contraseña, hay una rutina ahí que es olvidó su contraseña donde pueden hacer el procedimiento para recuperarla. Bien, lo que vemos inicialmente, y es algo que se ha trabajado ya en las semanas anteriores, es con respecto a los datos de la evaluación. Los datos de la evaluación tienen varias pestañas, que son prestación efectiva, perfil, datos de la entrevista, encuesta a docentes,
y guía de observación de la IE. Entonces, en lo que es prestación efectiva, se les pregunta si el directivo ha prestado de forma efectiva e ininterrumpida en el cargo desde el inicio de su designación, y sí o no. Primero, la primera pregunta de cajón es si se realizó la evaluación o no. Si no se realizó la evaluación, lógicamente hay un conjunto de motivos por los que no se realizó la evaluación. Se ingresa el motivo, la documentación que se le pide y en este caso la evaluación ya terminó para el evaluado que es motivo de estos datos, ¿no? Pero si se realizó la evaluación, se pasa luego a la prestación efectiva. La prestación efectiva hay dos opciones, sí se prestó o no. En el caso de que no, se despliega una lista de motivos que vamos a ver ahora. En caso de que haya presionado sí y sí, es necesario colocar guardar, porque es que ustedes colocan guardar, el aplicativo ingresa esta información que se le está dando y hace los procesos internos necesarios para continuar con el ingreso de información. En el caso de que haya seleccionado no, que no se realizó, no se desempeñó de forma efectiva o interrumpida, entonces le va a pedir que ustedes señalen sí o no en cada uno de estos motivos. Aquí hay que garantizar lo siguiente: si han presionado no, significa que alguno de estos motivos, o más de uno, pues, debe ser sí. O sea, lo que no le va a permitir el aplicativo es que ustedes coloquen aquí no, y aquí en todo coloquen no, 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 no. Debe haber alguno de estos motivos en los que ha incurrido para que se produzca la interrupción en el ejercicio del cargo. Lógicamente, si hacen lo que le estoy diciendo que no debería ocurrir, cuando presionen guardar, el aplicativo le va a indicar la inconsistencia, ¿no? Y van a tener que volver nuevamente a ingresar esta información. Nuevamente guardamos. ¿Qué pasa si el directivo no se ha desempeñado en forma ininterrumpida en el ejercicio? ¿Quiere decir que aquí termina? No, se continúa con el ingreso de la información de la evaluación del directivo. El único punto donde se va a interrumpir es cuando no se ha desarrollado la evaluación. Aquí no, aquí escriben, o sea, seleccionan guardar y continúan con lo que sigue. Lo que sigue es la pestaña del perfil del evaluado. En la pestaña del perfil del evaluado, para el subdirector no hay mucho que maniobrar o que ver en esta parte, para el director sí. Para el director lo que se tiene que establecer es su perfil. El perfil en base a la función, si ha cumplido y si cumple función docente o no cumple función docente, pues, sin función docente o con función docente. Luego de ver con función docente o sin función docente, los niveles que atiende la institución educativa de la cual él es director o directora. Aquí van a seleccionar los niveles 1, 2, 3 en cantidad numérica y de luego van a pasar esta parte donde dice agregar niveles que que tiene la institución educativa, ¿no? Por defecto, cada evaluado viene con un nivel, con un código modular. Entonces, si el ejemplo que hemos visto de la guía de observación tenía 3 niveles, entonces aquí va a aparecer con uno de ellos, el que está asociado con su clase. Y los otros hay que agregarlos. Hay que agregarlos porque le corresponde a él como director, y esto lo establece la norma técnica, ser evaluado en todos los niveles que están bajo su cargo. Entonces, le presiona aquí agregar, aparece una ventanita donde están los otros códigos modulares asociados a su código de local, o si no lo encuentran, pueden buscarlo. Entonces, lo buscan, y si al final o no encuentran un código modular que sí le corresponde, eso lo tienen que notificar para que nosotros le habilitemos ese código modular. Entonces, pero esta parte del aplicativo ya estaba, entonces entendemos que en este punto, y muchos comités ya han hecho esto y han obtenido ya la respuesta al requerimiento que han hecho. Entonces, si no lo han hecho, es necesario pues que esto se haga con prisa, porque hay una serie de verificaciones que se deben dar antes de activar este código modular. Nosotros le estamos llamando código modular nuevo, porque ¿qué implica agregar un código modular que no está
dentro del sistema. Implica que en ese código modular lo más probable o casi seguro es que no se haya recogido información. Y si no se recogió información, va a quedar con un nivel sin información y el comité tiene, lógicamente, que ir a recabar esa información para completarla y calificar los criterios asociados a los instrumentos, ¿no? Entonces es importante que esto se desarrolle en el tiempo y con la celeridad posible. Luego nos piden los datos de la entrevista. Bueno, en el dato de la entrevista, lo primero que se le pregunta es si el directivo impidió o obstruyó. Entonces, si se señala así, eh, guardar, eso quiere decir que aquellos criterios que están asociados con la entrevista van a ser calificados como no cumple. El directivo va a tener su calificación y esta calificación va a ser esa, ¿no? Justamente la que arroje el hecho de no cumplir los criterios asociados con la entrevista. Si es no, bueno, no va a ocurrir esto, va a habilitarse todos los criterios para que se califiquen. Luego, en dato de la entrevista, una vez que si obstruyó, ustedes se direccionan no obstruyó, entonces le van a pedir que ingrese la fecha y la modalidad, presencial o remota. En presencial pueden escoger el lugar, el ADRE, la UGEL, la institución educativa, otro. Si seleccionan remota, va a aparecer una ventana de advertencia que les va a decir que la situación de la entrevista remota es una situación excepcional, ¿no? No es una situación regular, y luego de esa advertencia le va a permitir ingresar a través de qué plataforma se ha desarrollado su entrevista. Entonces, preferentemente la entrevista se ha desarrollado de manera presencial. Bueno, y aquí también importante, si selecciona otros, le va a aparecer una cajita donde tiene que escribir y digitar el lugar de aplicación, que no es ninguno de los que están ahí, ¿no? Eso sí es importante que no, ya no, si no es una de las alternativas que está ahí, DRE o GEL educativa, lo otro debe ser algo distinto, ¿no? Luego hay esta ventana que es encuesta docentes de la IE. ¿Se acuerdan que cuando mencioné el ejemplo de integración de la guía de observación, de dónde vamos a sacar la guía de observación, de dónde vamos a sacar los datos de la encuesta? Están acá, en esta pestaña, ya están habilitadas en el aplicativo. Y si es un director de institución educativa integrada, va a aparecer el enlace para cada una de las, digamos, de los consolidados en este caso. Recuerden que los instrumentos, tanto de encuesta o guía de observación, se aplican por nivel educativo, por código modular. Entonces, si es director de dos, con su institución educativa tiene dos niveles, tendrá dos consolidados. Tres consolidados. Y si es una sola, aparecerá un solo consolidado. Luego, de manera similar, también está para la descarga la guía de observación. Lógicamente son casos distintos, ¿no? Porque en el anterior se trata de un director con de una institución educativa con tres niveles, mientras que en este caso, es otro caso, se trata de un director que tiene un solo nivel educativo, que estamos hablando de EBR, ¿no? Hay una sola guía. En el caso de EVA y EVE, va a haber un solo consolidado para lo que es encuesta docentes y una sola guía de observación, porque se ha aplicado ahí por institución educativa, por código de local. Luego de hacer este ingreso de los datos de la evaluación que tiene todas estas pestañas, recién vamos a poder acceder pues a registrar la calificación que hemos consensuado como comité. Van a haber criterios como este que está en la diapositiva, que ya están determinados. ¿Qué cosa quiere decir eso? Eso quiere decir que esto es un criterio a cargo de Minedu, que donde se ha dispuesto la información necesaria y ya se ha determinado su cumplimiento. En este caso cumple, ¿no? Hay un icono, miren este icono acá, un check, ¿no? Eso es un icono de que cumple. Van a haber otros casos
como el que estamos viendo acá en la diapositiva, donde si bien el instrumento y el responsable es el aplicador externo, el responsable de recoger la información es el aplicador externo y de calificar el Minedu, sin embargo, vemos que no está calificado, a diferencia de esto. Está aquí sí está calificado y se cumple, acá no dice cumple. Está abierta la opción de que se ingrese un no cumple o un cumple. Y vemos aquí, ¿cuándo ocurre esto? Cuando no se dispone de la información en los instrumentos, que en este caso es encuesta docentes, para calificar. Y ustedes ya conocen cuáles son los tres motivos, ¿no es cierto?, de que pueden llevar a un no uso de la encuesta docentes. El primero, bueno, acá hay un cuarto elemento, el hecho de que no se haya aplicado. Y eso que fue notificado en un correo del 30 de diciembre, ¿no? Casos en los que no se ha aplicado. Lo otro es que no cumplan la cantidad mínima requerida, según el anexo 5 del instructivo. Según la cantidad de docentes, hay una cantidad mínima requerida. Lo tercero es que se encuentren dentro de las respuestas nulas. Y lo cuarto es que no se disponga de más de de más de una encuesta respondida, o sea, dos o más encuestas respondidas, y eso por tamaño de la IE. Entonces, estos dos últimos casos, el hecho de tener alguna respuesta nula en algunas de las preguntas que son parte de las preguntas que se usan para calcular, determina que el criterio quede abierto para el comité. Lógicamente, lo que es no realización y lo que es no cumplimiento de las cantidades mínimas ya se adelantó los comités a través de los correos que se les ha enviado, ¿no? Uno en diciembre y el otro en febrero. Pero el caso que les estoy comentando sobre el tener respuestas nulas en algunas de las preguntas o el no contar con dos o más encuestas respondidas, estos solo salen a partir del cálculo que el aplicativo comienza a hacer con la información. Por eso es que algunos comités van a ver de repente van a decir, pero no me notificaron sobre este caso. Claro, no lo notificaron porque no se trata de de esas dos ocurrencias, se trata de una tercera ocurrencia que el aplicativo lo hace al momento de intentar realizar el cálculo. Entonces aparece en el aplicativo eso, ¿no? Y sale el que no cuenta con la información para poder realizar el cálculo. Y también el otro caso también va a aparecer ahí. Intenta calcular y encuentra respuesta nula. Dice, no puedo calcular, entonces queda abierto el criterio para que el comité recabe la información y califique el criterio. Tenemos también otro tipo de posibilidad, claro, son casos diversos, no es que le ocurrió solamente a un evaluado, ¿no? Hemos seleccionado algunos casos, como este de aquí, ¿no? También es aplicador externo, no se cuenta con la información para calificar, no obstante, esto tiene dos indicadores. El primer indicador está vacío, o sea que no hay información para calificar ese primer indicador, pero el segundo indicador sí está con una calificación. La calificación es cumple o no cumple. En este caso, para la ocurrencia de esta situación es que sí cumple. Entonces, el comité va a recabar información, va a calificar este indicador, porque ahí la calificación también es indicador por indicador cuando hay más de un indicador. Entonces, y va a determinar, ¿no? Según el resultado que obtenga, va a decir, bueno, en este caso cumple este indicador, sí, sí cumple con el valor que me indica el indicador. Entonces, y aquí cumple, entonces es cumple. La condición básica es esta, ¿no? Un criterio cumple cuando todos los indicadores asociados con ese criterio cumplen. Si hay alguno de los indicadores que no cumple, el criterio no cumple. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta cuando tenemos esta situación, ¿no? De que hay parte que ha sido calificada, hay información, sobre todo en las aplicaciones parciales. Este guía de observación, hay aplicación parcial que se ha recogido una parte, con esa parte se calificó un indicador, pero hay otra parte que no se ha logrado recoger, entonces sobre eso el comité recaba, califica y al final hace el tema de ver, ¿no? De ver si los dos indicadores cumplen. Si los dos cumplen, cumplió el criterio. Y el tercer caso, o el cuarto caso ya que podemos encontrar, es aquellos que son criterios netamente del comité, ¿no? Que el comité es el responsable de su calificación, son los que
desde el principio del modelo tenía el comité. Estos criterios se han basado en el instrumento guía de entrevista al directivo con presentación de evidencia y respuesta a las preguntas. Entonces, estas serían, esos son los casos que se les puede presentar. Entonces, les estoy mostrando cuál es el origen y qué es lo que procede en cada uno de ellos. Lo que es necesario recordarles ahora es que se ha emitido el oficio múltiple 004-2023, que bien sale de la Dirección de Evaluación Docente. Entonces, a través del chat les van a compartir este documento, donde se indica, se dan precisiones sobre el ingreso de resultados en el aplicativo, y también se da la opción o se considera las situaciones en las que por una particularidad, una casística, se tenga que, hay algún tipo de impedimento que no les va a permitir cumplir el tema en el plazo establecido. Entonces, pero eso está dentro del documento. Entonces, los invito a leer el documento y a proceder según lo que se está indicando en él. Y para ir a ya la última parte de esta asistencia técnica, les vamos a proporcionar a través del enlace también, a través del chat, un cuestionario número 2 para que ustedes puedan responder. Un detalle antes de pasar al cuestionario número 2. Aquí, si ustedes ven aquí en esta parte superior de esta tabla, dice orden de progresividad. D1, S1, C2, D1, S1, C4, D1, S1, C6. Esto no todos los criterios tienen, pero hay criterios que están asociados que tienen un desarrollo. Lógicamente, el desarrollo está a través del índice que determina el cumplimiento de cada criterio. Pero cuando nosotros calificamos esto a través de manera externa al aplicativo, tenemos que tener mucho cuidado en seguir la siguiente regla, ¿no? Va de menos a más. El criterio D1, S1, C2 es un criterio de menor exigencia que el criterio D1, S1, C4, y al mismo tiempo el D1, S1, C4 es de menor exigencia que el D1, S1, C6. Entonces, aquí, cuando el comité califique, porque si no cumple, o si no hay información para calificar el D1, S1, C2, tampoco se va a poder calificar el D1, S1, C4 ni el D1, S1, C6. Hay que cuidar que los criterios de menor exigencia, si se cumplen, es probable que se cumplan los otros. Pero lo que no debe ocurrir es que no se cumpla el criterio D1, S1, C2, pero sí el D1, S1, C4. Lógicamente que pueden ingresar, pero cuando ustedes ingresen y presionen guardar, va a haber una voz de alerta del aplicativo que le va a mencionar la inconsistencia, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y lógicamente el aplicativo lo dice, nos va a advertir todo. Entonces, para que no ocurra eso, garantizar que los criterios de menor exigencia están aquí, en cada uno de ellos está señalado, ¿no? Si no está señalado, hay criterio no progresivo, así que este criterio es autónomo, no tiene una vinculación con algún otro. Pero hay otros que sí tienen vinculación con otros y tienen una progresión que es necesario respetar, así sea la calificación externa al aplicativo. Bien, con eso, ya esperando su respuesta del cuestionario número 2, hemos llegado al final de esta asistencia técnica. Es necesario recordarles que deben registrar su asistencia eh, a través del enlace que se les ha proporcionado, y cualquier consulta en este tiempo que estamos en pleno trabajo por el ingreso de resultados en el aplicativo, tenemos la línea de atención de consultas, el 615-5887, y también tenemos la web del Minedu para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y podamos brindarle la orientación, la atención que se requiere en ese momento. Bien, a nombre de compañero César Garay y mío Carlos Vaca, les agradezco su participación y que tengan ustedes buenas tardes. Ministerio de Educación.
Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.